Vamos a empezar con el primer ponente, que es el profesor Ricardo Huerta de la Universidad de Valencia, que hablará del Museo de la Seda de Valencia y la exposición sobre los museos de la seda. Tiene 45 minutos y voy a ser muy severa. Cuando su tiempo se acabe, se lo voy a decir. Buenos días, buongiorno, bonjour, good morning. Quisiera inicialmente agradecer a todo el público asistente, al MUBIM, a Vicente Genovés, presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, a Germán Navarro Espiná, coordinador del Comité Científico del Museo de la Seda, a todo el equipo técnico del Museo de la Seda de Valencia, a ponentes, invitados institucionales, a la Agencia de Turismo y a todas las personas que colaboran en la organización del Congreso Internacional Museos de la Seda. El análisis del Museo de la Seda de Valencia que aquí se plantea se basa en la experiencia acumulada durante décadas de investigación universitaria, una indagación centrada en la educación en museos y en el conocimiento directo de numerosas instituciones museísticas, así como en el trabajo compartido con equipos de diferentes museos nacionales e internacionales, especialmente en aspectos referidos a musealización, educación patrimonial y formación de educadores de museos. He podido comprobar muy de cerca durante los últimos años la evolución que ha tenido el Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia, observando en directo los sucesivos cambios y mejoras. La sede del colegio, el edificio histórico situado en el número 7 de la calle Hospital, ha vivido una transformación espectacular propiciada por el esfuerzo de sus responsables, con el apoyo de la inyección económica de la Fundación Hortensia Herrero. Esta intervención arquitectónica y de recuperación de la impresionante cantidad de elementos decorativos y artísticos, especialmente pavimentos cerámicos y pinturas murales, ha situado al Museo de la Seda de Valencia como centro neurálgico de todo un movimiento de recuperación de la tradición histórica que tan relevante es para nuestro territorio. Estamos hablando de un referente histórico y cultural de gran trascendencia para la ciudad. Las decisiones que se tomen aquí tendrán repercusiones importantes en el panorama local valenciano, pero también resultarán trascendentes a nivel global. El hecho de que nuestro Museo de la Seda organice un congreso internacional titulado Museos de la Seda nos catapulta al escenario mundial, teniendo en cuenta además el apoyo de organizaciones tan importantes como ICOM, INSEA o, en este caso, Turismo Valencia. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que supone asumir un reto de estas características, por lo innovador del proyecto y por el hecho de ejercer como anfitriones de un elevado número de instituciones de varios países. Las imágenes siguen sin aparecer. Bueno, yo continúo hablando y después las pasaré rápido, si queréis. Observamos lo que está ocurriendo en el panorama internacional para intentar situar nuestras acciones de manera estratégica. Consideramos de gran importancia mirar hacia el futuro apostando por la innovación y la investigación, sin perder de vista la difusión, la visibilidad, así como la proyección económica, la incidencia turística y la cohesión social. Hace unos años incorporábamos al mundo de la investigación académica el concepto novedoso de patrimonio migrante, definiéndolo como tránsito de ideas, personas, comercio y culturas, pero también en transición constante. Se trata de un concepto muy adecuado para la temática que aquí estamos tratando, ya que alude a la posibilidad de conectar patrimonios distantes y enlazar sus particularidades. En el libro Patrimonios Migrantes encontramos el texto
las rutas de la seda como itinerarios culturales, exposiciones y museología, del que es autor Germán Navarro Espinac, y que podría ser una referencia clara de lo que se está gestando actualmente con este congreso, junto con la exposición y el ciclo de conferencias que lo acompañan. Y ahora ustedes han de imaginar el logo de ICOM, que es la imagen con la que yo acompaño el siguiente texto. Según los estatutos del ICOM, International Council of Museums, aprobados por la 22 Asamblea General de Viena, en Austria, el 24 de agosto de 2007, un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad, ya va, gracias, y su desarrollo. Abierta al público, que adquiere, conserva, investiga y comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Yo voy pasando las imágenes que ustedes han de pensar que corresponden a lo que estaba diciendo antes. Esta definición que acabamos de dar, que es la de ICOM, es un referente para la comunidad museística internacional. Tras la Conferencia General de ICOM en 2016 en Milán, se designó un comité permanente para estudiar y perfeccionar dicha definición. El Comité sobre la definición de museo, perspectivas y posibilidades tiene como objetivo ofrecer una perspectiva crítica sobre la definición actual en calidad de marco internacional común. Combinando el diálogo entre los miembros del ICOM y el trabajo de expertos provenientes de todo el mundo, el comité aborda las tendencias ambiguas y a veces contradictorias en la sociedad, así como las nuevas circunstancias, obligaciones y oportunidades para los museos. Se propondrá una definición revisada de museo a los órganos de gobierno de ICOM durante la Conferencia General de 2019 en Kioto, tal y como nos comentaba anteriormente Emma Nardi, la profesora Emma Nardi. Las enmiendas sugeridas se centrarán en aspectos que son complejos y desafiantes. En última instancia, consideramos que el Museo de la Seda de Valencia ha de apostar por integrarse en la red internacional ICOM, teniendo en cuenta que cumple las características requeridas y que el hecho de pertenecer a una organización de estas características favorece una mayor interacción en todos los sentidos, pero muy especialmente a nivel global. ICOM dispone de 30 comités internacionales, centros de reflexión a nivel mundial que agrupan a profesionales museísticos pertenecientes a un mismo ámbito para fomentar el intercambio de conocimientos y la experiencia profesional. Yo había elegido, curiosamente, 7 comités que podían estar muy vinculados y no coinciden con los 2 que ha nombrado Emma Nardi. Esto me ha alegrado, ¿no? Porque así participamos pues, de historias que se complementan. Yo, por ejemplo, había pensado en el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Indumentaria, Costume. Había pensado también en el Comité Internacional para Museos de Artes Decorativas y de Diseño, ICDAD. El Comité para Museos y Colecciones de Etnografía, ICME. El Comité para la Educación y la Acción Cultural, CECA, el Comité para Museos y Colecciones de Bellas Artes, ICFA, el Comité para la Documentación, CIDOC, y el Comité para Residencias Históricas y Museos. Y ahora en mi conferencia explicaré por qué cada uno de estos aspectos, pero me ha gustado mucho que Emma hablase precisamente de 2 comités que yo no había planteado en mi presentación. Teniendo en cuenta la gran variedad de opciones de análisis y estudio que permite el Museo de la Seda de Valencia, he querido destacar este último comité ICOM, el de Residencias Históricas Museos, valorando la posibilidad de considerar el Museo Valenciano como una auténtica casa-museo. Entender el Museo de la Seda como casa-museo supone admitir que el espacio del gremio es un entorno habitado por sus propietarios desde hace más de 5 siglos. Y de hecho es así.
Las reuniones de los distintos representantes de la familia de los sederos valencianos han habitado esta casa durante siglos y continúa siendo su morada. Dentro de este espacio arquitectónico sigue viva la memoria de los diferentes testimonios materiales e inmateriales presentes en sus vestigios, pero también en su uso actual. El hecho de contar con la presencia de Vicente Enguídanos, un velluter que todavía mantiene la tradición ancestral de la manufactura de seda, es una prueba viva de lo que estamos definiendo y defendiendo. Así pues, no descartemos incluir el concepto de casa-museo, ya que se trata de una vivienda convertida en museo, que mantiene el espíritu de generaciones ancestrales pertenecientes a la comunidad de los fabricantes y comerciantes de seda valencianos. El Museo de la Seda de Valencia. Un acta de 1477 es el documento más antiguo que recoge la fundación de la Cofradía de San Jerónimo. Las autoridades municipales ratificaron su fundación en 1479. Estamos, por tanto, hablando de una entidad que tiene más de 5 siglos de existencia y que mantiene vivo su papel como organización empresarial y comercial, especialmente de fabricantes de tejidos. El Colegio del Arte Mayor de la Seda, heredero del gremio medieval de los velluters, es propietario del edificio que ahora es museo, conservando el legado histórico y atendiendo a las nuevas necesidades. Tras décadas de lucha por dignificar su presencia en el centro histórico de la ciudad, se ha podido frenar el imparable daño que sufría la sede de esta corporación, repleta de historia y memoria. Debido a su condición de entidad de carácter privado, las instituciones públicas no apostaron por invertir en este proyecto. Su restauración ha sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero. Desde su apertura en 2016, Valencia dispone de un lugar donde conocer la historia de la fabricación de la seda, un oficio que ha marcado el devenir de la ciudad hasta convertirse en parte indispensable de su cultura. El Museo de la Seda cuenta con 4 espacios diferentes: la exposición permanente, el archivo, la planta noble de la Casa Gremial y los talleres, que disponen de material textil, donde se muestra el proceso del tejido artesanal del espolín valenciano. Cuenta además con un atractivo espacio de tienda denominado Espai Seda, abierto al público, así como una cafetería y restaurante que dispone de terraza en el lugar donde estuvo ubicado el huerto del propio colegio. Sus salas acogen también exposiciones temporales con la seda como hilo conductor. Tras el éxito de muestras multitudinarias como la dedicada a las vestimentas de la serie televisiva Isabel o la reciente El color de las sedas valencianas, para 2019 está previsto una espectacular e inédita muestra de sedas litúrgicas procedentes de la Catedral de Valencia y de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Como podemos comprobar, las temáticas de las exposiciones están muy pendientes de la realidad territorial e histórica de nuestro patrimonio. Si el volumen de visitas anuales está cercano a las 50.000 personas, es muy probable que con el impacto que va a tener la muestra de indumentaria litúrgica se doble dicha cantidad de visitas. El edificio del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Se trata de un edificio destacado de la arquitectura valenciana situado en el barri de Velluters, zona histórica del centro de la ciudad. Muy cerca del museo encontramos el fastuoso edificio de la Lonja de la Seda, un emblema del gótico civil mediterráneo, así como el entramado de lo que fue un enorme barrio de fabricantes de tejidos de seda. La edificación data del siglo XV, es de base gótica y contiene una importante riqueza patrimonial en forma de frescos, murales
y mosaicos, con el ejemplo impresionante del suelo del Salón de la Fama. La escalera gótica que se conserva en la capilla coincide con el momento de la construcción de la lonja. Esta escalera de los velluters imita a pequeña escala la escalera de la lonja. En la base se conserva el pavimento cerámico del siglo XV con símbolos del gremio, lanzadera, hierros, cortadora. Los protagonistas de la historia de la seda en Valencia fueron los trabajadores y comerciantes, mujeres y hombres, niños y ancianos, esclavos, sirvientas, maestros y aprendices, oficiales, familias que dedicaron sus vidas a una gran variedad de actividades artesanales entre la agricultura y el mercado. Una parte de esa comunidad se organizó en corporaciones y cofradías de oficios desde finales del siglo XV. Gracias a las investigaciones históricas, esas gentes anónimas tienen hoy su voz y su legado material e inmaterial se pone en valor precisamente en este museo. Con su rehabilitación se ha recuperado una parte importante de la historia de la ciudad, ya que el gremio de sederos ha sido referente en el mundo y uno de los motores de la economía valenciana. Muchos de ustedes ya conocen las imágenes que estoy pasando. Muchas de estas imágenes pertenecen al edificio, pero he querido también darle importancia al entorno, porque, por suerte, disponemos todavía de bastante arquitectura medieval y del Renacimiento, o de la época del Renacimiento, incipiente en Valencia, que todavía podemos ver en nuestras calles. El archivo del colegio constituye uno de los fondos gremiales más importantes de Europa. Está constituido por 48 pergaminos, 660 libros y 97 cajas de documentos cuya antigüedad se remonta al siglo XV. Conserva los registros de ingresos y gastos de la corporación y su cofradía de manera continua desde 1479 hasta el siglo XIX, con listados de maestros, oficiales y aprendices inscritos, actas de reuniones, nombres de los clavarios y mayorales de cada período, entrada de trabajadores extranjeros, fiestas, caridades, sepulturas, censales, obras, inventarios, además del privilegio del rey Fernando II de Aragón del año 1479. Volvió a desaparecer la imagen. Ustedes imaginan que las imágenes van acompañando un poco el texto. Un documento excepcional es el privilegio del rey Carlos II de España del año 1686, en el que concedió al gremio el título de Colegio de Artistas perpetuamente con derecho a denominarse Arte de la Seda, dando origen al nombre de Colegio del Arte de la Seda. A partir del siglo XVIII se añadirá el calificativo de Arte Mayor para diferenciarse de los oficios del arte menor de la seda, título concedido en 1738 a galoneros y cinteros. El archivo es una pieza fundamental para poder estudiar la evolución de la economía valenciana. El Museo de la Seda custodia este importante registro y desde que abrió sus puertas al público en 2016 promueve y desarrolla actividades como exposiciones, conferencias, seminarios, congresos, recepciones institucionales, publicación de libros, producción de audiovisuales y merchandising especializado. El archivo histórico del museo es una auténtica joya patrimonial. Existen numerosos museos de la seda en diferentes ciudades y países del mundo, pero ninguno de ellos cuenta con la particularidad que caracteriza y realza al de Valencia, el archivo histórico. Se trata de un elemento de excelencia y, afortunadamente, en estos momentos dispone de unas condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento. El archivo ha permitido el estudio serio y concienzudo de periodos históricos de esplendor valenciano, como demuestran los trabajos de catedráticos de universidad como don Germán Navarro, especialista en la época medieval, o de Ricardo Frank, especialista en la época moderna.
Ambos historiadores son referentes ineludibles en el estudio de este archivo, al igual que otros tantos investigadores e investigadoras que continúan elaborando discursos sobre esta documentación. El archivo es una de las piezas fundamentales para poder estudiar la economía valenciana desde el siglo XV hasta hoy. Su condición de institución corporativa ha aportado muchísima información al conjunto de los investigadores de diferentes disciplinas, pero sobre todo sirve para entender los procesos comerciales y sociales de la Valencia desde el siglo XV en relación con las rutas y tratados comerciales. Debemos continuar con esta excelente tarea de estudio que desde lo histórico nos lleva al conocimiento y la difusión. Estos son ejemplos de documentos que se hallan en el archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Hacemos ahora una propuesta museológica estructurada por ámbitos geográficos. Planteamos para las acciones del Museo de la Seda una propuesta basada en 3 ámbitos: local, regional y global, teniendo en cuenta las características particulares de los públicos, las edades de quienes nos visitan. Las visitas de públicos escolares son fundamentales. La presencia masiva de turistas y el problema actual de la gentrificación de la ciudad. O el tirón de las fiestas de las fallas. Atención, porque las fallas, al tratarse de un evento turístico de primera entidad y además haber estado reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO, esta fiesta autóctona tan particular nos ofrece un espléndido escaparate en el que luce de modo especial la tela de los vestidos de fallera, un elemento que encaja con la tradición valenciana de la seda. Animo también a potenciar la producción de audiovisuales temáticos, dando unas pequeñas ideas. Pensando en una difusión que podría tener repercusiones mediáticas y publicitarias a nivel nacional e internacional, estaría bien promover y gestionar una serie de televisión sobre la seda valenciana. Anoto algunes idees de capítols per a aquesta sèrie. L'edifici històric del Col·legi de l'Art Major de la Seda, la recuperació de l'arquitectura de la seda, l'últim velluter, l'herència d'un ofici, evolució històrica del barri de velluters, la llotja de la seda, l'esplendor valencià de l'edat mitjana, el comerç internacional i l'estil barroc de la València del segle XVIII, les plantacions de morera, el cultiu de cucs de seda, la moda dels teixits de seda en la vestimenta valenciana. Son ideas que deben tomar forma y no podemos dejar estas cuestiones de difusión en manos de productoras ajenas que no valoren la seriedad y el criterio de los especialistas en la materia. También debemos exigir un respeto por nuestras tradiciones, promoviéndolas y visibilizándolas. Así pues, adelante con este tipo de proyectos audiovisuales en los que el gremio, la cofradía y la fundación que gestionan el museo tienen mucho que decir. Otra cuestión en la que no me puedo detener, pero me interesa muchísimo, sería favorecer el audiovisual entre públicos escolares. Quisiera incidir en esta cuestión que es de máxima actualidad, la colaboración con centros educativos para la producción de audiovisuales. En estos momentos, desde las instancias de la política educativa, se está priorizando la conexión del alumnado escolar con la producción audiovisual. El profesorado de centros educativos de todos los niveles está inmerso en campañas de promoción de las producciones audiovisuales en las que participa activamente tanto el profesorado como el alumnado. ¿Por qué no lanzar una campaña de sensibilización hacia el fenómeno cultural de la seda desde todas estas perspectivas? ¿Por qué no favorecer la producción escolar de cortos y mediometrajes donde se hable del Museo de la Seda y de todo lo que concierne al comercio, la fabricación y la explotación de tejidos de lujo? Estoy convencido de que este tipo de campañas conectarían el Museo de la Seda con los centros educativos, pero además
puede suponer una repercusión mediática, favorecida por la gran cantidad de festivales de cine educativo y escolar que existen y que seguramente nacerán en breve. Las rutas de la seda como itinerarios culturales favorecen nuevas estrategias didácticas para museos y exposiciones con un beneficio directo para los educadores especializados en la intervención en pedagogías de museos. Quisiera destacar, en relación con la mediación educativa en museos sederos, la trayectoria de la Universitat de Valencia, que lleva 17 años formando a educadores de museos a partir del diploma de especialización, educación artística y gestión de museos. Cabe decir que precisamente es a través de este diploma que nació AVALEM, la Asociación de Educadores de Museos Valenciana. Para elaborar un discurso de mediación que mejore la relación de los centros educativos y nuestro museo, se pueden tomar como base elementos peculiares del archivo, enfatizando los argumentos gráficos, especialmente la caligrafía, la escritura como elemento estético y de gran belleza formal. En la sala, quisiera comentarlo, tenemos a uno de los grandes especialistas en escritura y enseñanza de la grafía en la infancia, don Benedetto Bertecchi, que también participa como integrante de los invitados al Congreso. Para iniciar esta corriente de estudios y acciones, podríamos plantear un título como Los textos del archivo, imágenes del esplendor de la escritura. Si además de estudiar los contenidos de lo que cuentan estos documentos, lo cual ha permitido analizarlos desde la vertiente de la historia o la economía, nos adentramos en el valor artístico y educativo de la escritura manual, estaremos potenciando otro gran argumento que caracteriza este tipo de cuestiones, que es el aspecto visual. El valor gráfico de la escritura constituye una de las miradas artísticas hacia el patrimonio que todavía constituye o que están poco explotadas en nuestro país. El archivo ofrece una oportunidad única para llevar a cabo este tipo de investigaciones. ¿Se imaginan ustedes dentro de unos meses pudiendo admirar, junto con otros muchos usuarios del museo, las posibilidades gráficas y artísticas de los documentos escritos en el siglo XVI o de las actas que conservamos del siglo XVIII? ¿No resultaría muy motivador poder ver al alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño realizando trabajos y cartelería a partir de las imágenes de los textos de quienes escribieron sobre los papeles que conservamos en el archivo? ¿Se imaginan ustedes las posibilidades que ofrecen estos documentos para generar proyectos de colaboración junto con equipos de investigación de entidades como el Centre d'études de l'écriture et de l'image en Francia o con universidades de China o de Japón? Pues todo esto apunta hacia nuevas miradas que debemos potenciar y posibilitar. Por ello apunto aquí hacia la posibilidad de que el propio comité científico, la Junta del Gremio y la Cofradía, en colaboración con entidades, lancen sugerentes iniciativas que seguro van a fructificar. No quiero extenderme con estas cuestiones, sí recordar que he hablado del libro Patrimonios Migrantes, donde está el texto que, de alguna forma, ustedes pueden leer las cuestiones que yo iba a mencionar en este apartado. Quería pasar ahora a la reflexión como innovación. El papel que debe generar un museo en su entorno y en relación con el resto de instituciones debe partir de una reflexión serena y adecuada. La forma de mejorar nuestro entorno pasa por elaborar un discurso coherente, atendiendo a la memoria, pero mirando hacia el futuro con enormes ganas de mejorar. El debate es tan necesario como la reflexión. Y cuando hablamos de patrimonio, como es el caso que ahora nos reúne, la responsabilidad de tomar decisiones resulta de gran importancia. Debemos seguir con el mismo ímpetu para continuar sumando aciertos en el empeño por lograr que el Museo de la Seda se convierta en un referente internacional.
Pasamos a otra cuestión que es muy importante en este museo, que es la idea de generar recursos propios para mantener la independencia. Tras más de 5 siglos de vicisitudes, que siempre merecen ser rescatados por diferentes medios, ahora conviene transmitir el legado de forma atractiva con planteamientos serios, para lo cual se debe contar siempre con los mejores especialistas. Son estos profesionales quienes deben asesorar y afianzar las iniciativas que se tomen. Al generar un plan de acción, se estudiará detalladamente todos los factores implicados, contando con las personas adecuadas. El museo tiene un comité científico creado y ratificado por el propio Gremi de Belluters. Y el museo redacta este plan, que tiene que ser coherente, diseñando escenarios colaborativos y funcionales. Cantava Raimon: qui perd els orígens perd la identitat. Quien pierde los orígenes pierde la identidad. Y es cierto, nuestros orígenes vienen de lejos, nos han hecho como somos, nos han construido y modelado, pero eso no podemos permitirnos, por eso no podemos permitirnos la insensatez de obviarlos, ni tampoco olvidarlos, ni mucho menos esconderlos. Hay que visibilizar la tradición, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la necesidad de innovar y crear. La mejor innovación es fruto del respeto y la memoria. El Museo de la Seda puede ser un museo educador para todos los públicos, sensible a las necesidades de cada sector, un museo implicado con su entorno. La tecnología y las iniciativas arriesgadas como campo de acción. El alfabeto sigue siendo la tecnología más sofisticada en la que nos movemos. También la fabricación de tejidos de seda es una tecnología compleja y atenta al conocimiento. Valorando una tradición de más de 500 años, elaborando y comerciando con riquísimas telas de perfeccionista creación, ¿cómo vamos ahora a desanimarnos ante la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación que todo lo están transformando? Hemos de posicionarnos en positivo ante esta nueva realidad tecnológica. Frente a la implantación de los dispositivos móviles y la generalización de las transmisiones inmediatas, nuestra actitud debe ser abierta y sensata. Del mismo modo que mantenemos viva la tradición del tejido de seda, podemos hilar una conexión directa con las tecnologías más punteras. Curiosamente, el uso generalizado de las tecnologías por parte de todos los estamentos sociales hace que nos identifiquemos con la mayoría de la población. Todo el mundo tiene derecho a la tecnología y a la cultura. Las barreras económicas no pueden convertirse en barreras culturales y tenemos la obligación de llevar al máximo de gente los atractivos que ofrecen los museos y el patrimonio, como entornos atractivos e identitarios. El patrimonio cultural es de todos y para todos. La sociedad debe atender adecuadamente esta evidencia y nosotros estamos en un buen punto de arranque para convertir el Museo de la Seda en un espacio amigable y generoso para la sociedad. Paso ahora a narrar brevemente un estudio realizado sobre las tipologías de los museos de la seda. Para organizar una estructura adecuada del entorno expositivo, que es lo que pueden ustedes ver ahora mismo en la exposición que hay instalada en el Museo de la Seda de Valencia, se ha optado por presentar un esquema vinculado a las diferentes tipologías de los museos, lo cual supone favorecer entornos de modelos específicos de públicos. Una primera tipología sería museos que refuerzan su pasado. Otra tipología serían museos que atienden a las necesidades estratégicas del territorio. La tercera sería museos que presentan muestras de tecnologías tradicionales de la producción sedera. La cuarta sería museos o estaciones sericícolas.
La quinta sería museos donde predomina el papel de la indumentaria. La sexta serían museos que potencian la actividad educativa y las acciones pedagógicas. Y para finalizar, la séptima, museos espectáculo, que representan a instituciones muy poderosas. Aquí tienen ustedes un esquema de esas 7 modalidades de museos de la SEDA, tal y como hemos podido establecer preparando la exposición que ahora está en el museo, pero que también es una exposición itinerante. Observamos que en el caso del Museo de la Seda de Valencia se cumplen muchos de estos factores analizados, si bien, como en el resto de los ejemplos, destacaremos en cada uno de ellos aquellas pautas más relevantes que caracterizan puntualmente cada caso. En la selección de instituciones que se han hecho para la exposición, se ha optado por evidenciar una particular ruta de la seda a través de sus museos. No están todos los museos de la seda del mundo, pero todos los seleccionados son específicamente museos de la seda. De una isla del oeste a otra isla del este, una ruta entre Europa y Asia que atraviesa los territorios tradicionales de la ruta de la seda. El recorrido geográfico por estos museos nos ofrece un panorama suficientemente amplio como para poder atender las diferentes características y peculiaridades. Primer museo que visitamos con unas pocas imágenes sería el Museo de la Seda de El Paso, en la isla de La Palma, en Canarias. El Museo de la Seda de El Paso, ubicado en la isla de San Miguel de La Palma, se concibe como una exposición permanente dedicada a la presentación, divulgación y promoción de las labores artesanas del obraje de la seda. Fue inaugurado en 2011 y contribuye a la valorización de los trabajos artesanos de la seda. Se muestra con rigor, pero también de forma amena y divulgativa, la continuidad histórica de esta industria artesana en El Paso y en la isla de La Palma. La exposición permanente y sobre todo el taller presenta las peculiaridades de la elaboración de la seda y de los saberes técnicos asociados a estas. Pasamos ahora a la estación sericícola de Murcia. La producción de seda fue una de las bases de la economía de la región de Murcia desde el siglo XVI. Alrededor de 1850, la epidemia de pebrina causó la ruina de la actividad que se pudo recuperar a finales de 1892 a través de la estación sericícola. Tuvo como misión desarrollar, importar y transmitir tecnología sericícola para incrementar la productividad. En 1976 se convirtió en un centro de investigación agraria, que es el actual Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Atención, porque en 2017 el Museo Arqueológico de Murcia organizó la exposición Seda, Historias pendientes de un hilo, siglos X al XXI. En la estación sericícola de Murcia se realizan talleres de cría de gusano de seda y se procesa la seda para la fabricación de biomateriales para biomedicina. Pasamos ahora a algunos casos de Francia. Quería comentar que parece ser que el Museo de Lyon, que era el museo más representativo de la seda de Francia, recupera con la ayuda estatal otra vez el hecho de constituirse, porque había desaparecido prácticamente. Hablamos de 4 museos pequeños, pero muy vinculados al territorio. Empezamos por el Musée du Tissage et de la Joaillerie de Bussière. Creado en 1977 por Pierre Berchoux para salvaguardar y transmitir el patrimonio textil, el museo fue instalado en su localización actual en 1998.
la antigua fábrica Brod fue renovada para presentar una colección única con maquinaria en funcionamiento en cada visita. Quiero agradecer a Sophie de Rosier toda la información prestada para poder elaborar esta exposición a través de las imágenes y los textos que ella nos ha pasado. Más cercano al Museo de Valencia sería otro caso del que vamos a hablar, que es la Maison Rouge, porque es un edificio monumental. Maison Rouge, Musée de Vallée-Cervenols de Saint-Jean-du-Gard. El contexto patrimonial único de Maison Rouge, en perfecta armonía con las colecciones del museo, es un escenario ideal para evocar su tema principal de identidad, que es precisamente la seda. Tengo que decir que estos 4 museos franceses están muy cerca de Lyon, están al sur de la ciudad de Lyon. El museo Maison Rouge permite estructurar el territorio y ofrece claves para comprender la región de los Cévennes. Es la combinación de una hilandería y un museo contemporáneo. Es austero desde el exterior, pero se revela con sus colecciones en el interior. La museografía rítmica propone sucesivamente bibliotecas y gabinetes de curiosidades, hermosas vitrinas ricamente compuestas, decoradas y con objetos dispuestos de su mobiliario. Tienen un salón del té, un pequeño edificio de ladrillo revestido de piedra que fue diseñado en 1850 para recibir a los huéspedes en un ambiente exótico que recuerda el lejano oriente, es decir, los orígenes de la seda. Pasamos al Musée de la Soie de Saint-Hippolyte-du-Fort. Creado en 1984, preserva, mejora y transmite el patrimonio sericícola de Cévennes. Se reabrió al público en 2013 con un nuevo equipo de gestión, la Asociación del Museo de la Seda de Saint-Hippolyte-du-Fort. El museo presenta todas las etapas de transformación del hilo de seda, desde el gusano hasta la tela. El visitante descubre cada paso del Bombyx mori, desde la oruga hasta el capullo. Se muestran cajas de semillas, incubadoras, cestas para cosechar hojas de morera, herramientas de selección de gusanos e higronometría y todo el material para la cría de los gusanos. También se muestra el trabajo de Pasteur sobre la pebrina, la enfermedad del gusano de seda. La visita continúa con el espacio dedicado al hilado. También tienen, como ven en la imagen, una tienda. Pasamos ahora al último de los museos franceses, el Musée de la Soie de Tolignan. Creado en 1985 por Pierre Lanson, descendiente de una familia de molineros de seda, quien decide ubicarlo en una antigua fábrica de hilados y molinos de Montboucher-sur-Jablon. En 2001, la ciudad de Tolignan compra toda la colección privada del museo para instalarlo en el corazón del municipio, en el ala derecha del edificio del ayuntamiento. Ciudad de origen medieval, en el siglo XIX Tolignan era próspera gracias precisamente a la industria de seda. En 1862, con 20 fábricas, se convirtió en el principal municipio molinero de la zona del Drôme. En el museo se traza la evolución del trabajo de seda con máquinas antiguas. Pasamos ahora a un ejemplo del Reino Unido, el Macclesfield Silk Museum. El museo se encuentra en el edificio de la School of Art, construido en 1879. La colección incluye la carta que Wardell envió a Marianne Blockehurst para su propuesta del West Part Museum, junto con una colección de material de archivo y una gran variedad de textiles inspirados en India, en Morris, en William Morris y en el propio Wardell. El museo revela las propiedades de la seda, cómo se teje, cómo se imprime, cómo se colorea, presentando algunos de los conocidos fabricantes de seda de Macclesfield y sus telares.
En este museo destacan los botones de seda del siglo XVIII, que fueron el inicio de la historia de la seda de Macclesfield, los mapas de seda, los paracaídas que ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial y el telar utilizado para hacer las famosas fotografías de seda de Blockehurst Whitson. Pasamos ahora a un museo de Suecia de quien tenemos representante aquí en el Congreso. August Almgren tenía 16 años cuando en 1822 ingresó a trabajar para Maser & Company. En ese momento, el mayor fabricante de seda de Estocolmo. Contrajo tuberculosis, pero tras recuperar la salud en Montpellier, pasó un tiempo en Lyon como aprendiz. Almgren adquirió las habilidades necesarias y también logró traer a algunos mecánicos jacquard a Suecia. El tejido de seda fue una excepción de la ley de gremios en Suecia, que solo daba a los hombres la oportunidad de tener una ocupación. En el año 1846, en las fábricas de seda suecas, la mayoría de empleados eran mujeres. La fábrica de Almgren estuvo en activo hasta 1974. Producía sedas para moda, abrigos para el clero, pajaritas y paraguas, así como cintas y pañuelos. Durante la Segunda Guerra Mundial se vieron obligados a usar seda artificial sueca, ya que no era posible importar seda natural. Un aspecto a destacar de este museo, el Almgren Sidenväveri and Museum de Estocolmo, es el papel que tuvo como lugar de trabajo para mujeres y ejemplo de destreza artesanal durante la evolución industrial de Suecia. Pasamos ahora a algunos ejemplos de Italia, de museos de la seda italianos. El Museo Didáctico de la Seda de Como fue fundado en 1985 por iniciativa de particulares que trabajaron para recuperar los logros de las fábricas textiles de la seda en la ciudad de Como. El museo es lugar de memoria de la industria sedera de Como. Se han adquirido y restaurado artefactos industriales de producción de seda de periodos comprendidos entre 1850 y 1950. Cuenta con un archivo, un centro de investigación, una biblioteca y depósitos con los que preserva un importante patrimonio esencial para profundizar a partir de esa exposición permanente. Está dedicado al trabajo y exhibición de textiles y productos cuya precisión de ejecución demuestra la perfección alcanzada por la industria de la seda de Como. Museo del Settificio Piemontese, Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio, también de Italia. Il Filatoio di Caraglio, la fábrica de seda más antigua de Europa, fue construida entre 1676 y 1678 por Giovanni Gerolamo Galeani. Se trataba de una verdadera fábrica de seda que funcionó hasta la década de 1930. Se integraron hilandería tradicional e hilandería industrial, lo cual supuso unir en un mismo espacio toda la cadena de suministro y manipulación hasta llegar al precioso hilo de seda. Representa el primer ejemplo de industrialización de un proceso de producción, mucho antes de la Revolución Industrial. En la década de 1990, el Consejo de Europa definió el filatoio como el monumento histórico-cultural más importante de la arqueología industrial del Piamonte. Desde 2005, la sala de torcedura alberga la reconstrucción de las imponentes máquinas de torsión hidráulica de seda, tecnología utilizada en la fase de torsión del famoso organzino piamontés. Todas las máquinas fueron reconstruidas a partir de los modelos en uso a mediados del siglo XVIII y se trasladaron a su ubicación original.
Y finalizamos el recorrido por Italia con el Civico Museo de la Seta a Beg, en Garlate. El Museo de la Seda a Beg se ubica en una casa del campo del siglo XVIII con un jardín de moreras a orillas del lago Garlate. El museo exhibe descubrimientos, invenciones y máquinas que han servido en la historia para procesar la seda. Fue inaugurado en 1953 por los industriales suizos ABEG para mostrar las herramientas creadas a lo largo de los siglos por la industria de la seda. El recorrido concluye con una sección dedicada al futuro, donde se presentan nuevas investigaciones y aplicaciones de la seda en el campo biomédico, en la cosmética y en la producción de nuevos hilos. El museo cuenta con laboratorios específicos e itinerarios didácticos. Pasamos ahora a un ejemplo del Líbano, el Museo de Sousse. Fundado por George y Alexandra Asseili en una antigua fábrica de seda abandonada, el museo es una referencia importante de la historia ecológica, cultural y económica del Líbano. Actualmente está gestionado por la asociación Memory and Development. El ecomuseo, estas son imágenes de cómo era el aspecto de este edificio antes de su reconstrucción. Y esta sería la imagen actual. El ecomuseo es un espacio de cultura en el que tres elementos están siempre presentes: la población, el territorio y un periodo de tiempo. Estos elementos relacionan la historia de esta tierra desde sus orígenes hasta la actualidad. Como vemos, es un museo muy volcado por reforzar la idea de territorio. No perdamos de vista que el Líbano es un país en constante conflicto bélico, con muchas décadas de conflicto bélico. Pasamos ahora a Turquía. Turquía también está representada en nuestro Congreso. Tenemos 3 representantes de Turquía. Y yo voy a hablar brevemente del Merinos Textile and Silk Museum de Bursa. Bursa es una importante ciudad sedera con producción textil que se remonta al pasado más remoto y llega hasta el presente. En el siglo XV había en Bursa 1000 telares de seda. La producción de seda continuó hasta mediados del siglo XX. La Municipalidad Metropolitana de Bursa ha impulsado la creación de trabajo fomentando el diseño y la producción de tejidos en escuelas de pueblos restaurados y mansiones urbanas en los distritos de Oraneli, Keles, Armansik, Buyukoran, Inegol y Mustafa Kemal Pasha. Intuyo que no he pronunciado bien ninguno de los nombres, pero me corregirán los compañeros de Turquía después. El museo abrió sus puertas al público en 2013 y cada año pasan por allí más de 22.000 estudiantes y profesores a quienes se les explica la historia de la seda, con la intención de crear conciencia en un sentido sociocultural. La educación, el taller práctico y las actividades de producción se coordinan desde el centro, donde los visitantes disponen de amplias áreas de exposición de alfombras y tejidos. Pasamos a otro de los países representados en nuestro Congreso, Georgia, a través del, lo digo en inglés, State Silk Museum of Tbilisi. Fundado en 1887, el Museo Nacional de la Seda es uno de los más antiguos museos de la seda del mundo y el único en la región del Cáucaso. El museo forma parte de la Sericulture Caucasian Station como centro de investigación educativa y científica,
dedicándose al estudio de la fabricación de seda en todo el Cáucaso. El edificio fue construido especialmente para el museo por el arquitecto polaco Aleksander Sienkiewicz y está incluido en la lista de monumentos del patrimonio cultural de Georgia. Conserva todo tipo de objetos relacionados con la sericicultura, además de 15.000 objetos y 20.000 libros de 50 países diferentes. La investigación artística y científica en este campo es fundamental, pero también la conservación y difusión de los materiales en las colecciones del museo, que es una de sus prioridades en este momento. El museo está abierto a nuevas iniciativas, con proyectos de arte contemporáneo, residencias de artistas, diversos talleres y actividades educativas. Pasamos ahora al gigante, a China, a través de un único museo, que es el Museo Nacional de la Seda de China. Cerca del lago del Oeste, en Hangzhou, es uno de los primeros museos estatales de China, con una extensión de 42.000 metros cuadrados y un área construida de 23.000 metros cuadrados. Fue inaugurado en 1992. A través del esfuerzo de todo el conjunto de personal del museo, ha logrado avances notables, consiguiendo obtener importantes colecciones de seda, montando exposiciones de temáticas nacionales, protegiendo las herencias textiles y todo ello uniendo sericicultura y producción de seda. Se están llevando a cabo importantes programas educativos en ciencias de la seda y se está promoviendo la cultura de la seda, habiendo fundado la Asociación Internacional para el Estudio de los Textiles de Seda. Voy finalizando ya, solo quedan 2 museos. Nos acercamos a la isla donde termina nuestro viaje, que es Japón, pero pasamos primero por Corea del Sur a través del Korea Silk Museum Changwon-gun. El Museo de la Seda de Corea ofrece una interesante mirada a la sericicultura coreana, con especial énfasis en la parte educativa y la atención a la infancia. Durante las invasiones de Corea de Hideyoshi, en Cheonju tuvo lugar la batalla de Cheonju, en la cual las fuerzas coreanas volvieron a tomar la ciudad al ejército japonés, constatando una importante victoria. La apertura de la línea Chungbuk en 1926 provocó el auge y el desarrollo regional. Cheonju y Cheongan fueron separados en 1946. Se encuentran evidencias del intercambio internacional con las numerosas culturas extranjeras que se introdujeron y llegaron hasta Corea a través de las rutas de los oasis de la zona desértica del Asia Central, de las rutas de las estepas del sur de Siberia y de las rutas marítimas de la seda. Como ven, las instalaciones pensadas para la actividad educativa son impresionantes en este Museo de Corea, como ven ustedes en las imágenes. Y ya finalizamos el recorrido en la isla de Japón, en el Yokohama Silk Museum. Para conmemorar el centenario de la inauguración del puerto de Yokohama, en marzo de 1959, la ciudad y las empresas e industrias implicadas abrieron el Silk Center International Trade and Sightseeing Building en el espacio de la firma británica Jardine Matheson. En 1909, Japón se convirtió en el mayor exportador mundial de seda cruda. La industria del gusano de seda en Japón influyó decisivamente en la economía del país y contribuyó en gran medida a la modernización. El museo posee valiosos materiales y los pone a disposición del público para su disfrute. Se fomenta la demanda sedera y contribuye a la promoción del turismo internacional en Yokohama y Kanagawa. Y ya a modo de conclusión, deciros
que los contactos entre pueblos y civilizaciones generan un patrimonio común en continuo movimiento. Y es ahí donde el concepto de movimiento, de ruta, de interacción cultural deviene fundamental para abordar el tema de los patrimonios migrantes. Cito aquí a Navarro. No podemos dejarnos seducir únicamente por planteamientos museísticos dominados por la obsesión de la atracción turística o el entretenimiento, ya que está más que demostrado que a corto plazo pueden funcionar, pero a medio y largo plazo destruyen cualquier posibilidad de avance. Sin quitar atractivo y sin dejar de prestar atención a la realidad turística y al entretenimiento de algunos de los sectores habituales, lo que sí puede hacer nuestro Museo de la Seda es asumir un compromiso por priorizar su interés hacia las realidades diversas, entendiendo su papel desde la dimensión social. De este modo, y atendiendo a los 3 parámetros anteriormente indicados, ámbito local, ámbito europeo y ámbito global, se puede construir un buen relato museístico con un lenguaje actual, sugerente, atrevido, ya que la fuerza de la memoria es el gran aval de esta propuesta. Historia y memoria para dispararnos hacia el futuro. Muchas gracias.